Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Martín Cecilio. En esta ocasión hablaremos de combinación lineal en GeoGebra. GeoGebra facilita el entendimiento de las matemáticas utilizando gráficas en 2D y 3D. El problema dice, dados los vectores X, Y y Z, ¿cómo combinar X y Y para hallar Z? Como bien se sabe, una combinación lineal de dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar esos vectores multiplicados por escalares. Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros que tengan distinta dirección. Pero en este caso el problema ya nos está dando el vector z. Lo que tenemos que hacer es hallar los escalares por los que se van a multiplicar el vector y y el vector x para hallar el vector z. El problema nos da el vector x como punto inicial en 0,0 y punto final en 1,2 marcado como punto B, y el vector x como punto inicial en 0,0 y punto final en 3,1 marcado como punto C, y el vector z como punto inicial en 0,0 y punto final en 3,-2 marcado como punto D. Lo primero que se hará será demostrar que la suma del vector y el vector x es la diagonal del paralelogramo formado por ambos vectores. Que la suma del vector y el vector x es la diagonal del paralelogramo que se forma al trazar una línea paralela al vector x y una línea paralela al vector y. Ahora se procede a trazar el paralelogramo. Seleccionamos el punto B y el vector x y se nos traza la línea paralela al vector x. Seleccionamos el punto C y el vector y se traza la línea paralela al vector y. Ahora para demostrar que la suma de ambos vectores es la diagonal del paralelogramo, nos vamos a la entrada e ingresamos los siguientes datos. Ponemos vector, nos aparece la ayuda y pulsamos enter. Lo que se va a sumar es el vector x y y. Entonces ponemos x más y y pulsamos enter. Automáticamente aquí GeoGebra nos traza la suma y como podemos ver es exactamente donde se cruzan las dos líneas. A este vector le llamaremos
RE. Si nosotros movemos estos puntos, automáticamente GeoGebra actualiza los datos de la suma de ambos vectores. Recordemos que el vector z es la combinación lineal de la cual nosotros tendremos que hallar el escalar por los que se multiplicará el vector y el escalar que se multiplicará con el vector x para hallar el vector z, que sería la combinación lineal. Procedemos a ingresar nuestros escalares. Simplemente ponemos el escalar, lo llamaremos como t1, t-1 para que nos aparezca como t subíndice 1. Pulsamos enter y nos dice GeoGebra que si queremos crear deslizadores, volvemos a pulsar enter y aquí se nos ha creado el deslizador. Ahora el escalar t2. Ya tenemos los escalares que son deslizadores, por lo cual podemos ir moviendo los valores. Ahora crearemos otro vector que será el resultado de multiplicar el vector y por el escalar t1. Ingresamos en la entrada de vector y ponemos y por t-1 y pulsamos enter. Aquí, como se puede ver, se nos ha creado un vector encima del mismo vector, porque el escalar tiene como valor igual a 1. Cambiaremos el color igual a negro y la forma del vector. Si yo muevo aquí mi escalar, se ve como el vector se va moviendo dependiendo del valor del escalar. También se comprueba que si multiplicamos el vector por un número negativo, dicho vector cambiará de dirección. Como podemos ver, el vector cambia de dirección al multiplicarse por un número negativo. Y lógicamente, si lo multiplicamos por 2, la longitud del vector se duplica. Haremos lo mismo con el vector x. Ingresamos vector x por t-2, que sería el escalar 2. Pulsamos enter y cambiamos el color del vector para distinguirlo de los demás. Como podemos ver, sucede lo mismo. Al multiplicarlo por un número negativo, el vector cambia de dirección. Ahora tengo estos dos vectores, que es el vector v y el vector u, como resultantes de la multiplicación de los escalares. El vector u es el resultante de la multiplicación del escalar t1 por el vector y el vector v es el resultante de multiplicar el escalar t2 por el vector x. Ahora hallaremos la suma de estos dos vectores. Vector u más el vector v. Pulsamos enter.
Ahora ya tenemos la suma de ambos vectores. Si nosotros movemos los escalares, vemos que la suma de los vectores se va actualizando. Yo pondré el vector z de color rojo para distinguir lo que es a donde nosotros queremos llegar. El problema dice, ¿cómo combinar x y y para hallar z? Ahora llegaremos a eso. Solo basta con ir moviendo los escalares para llegar al valor. Como podemos ver, hemos dado solución a nuestro problema, encontrando el valor de los escalares por los que hay que multiplicar el vector x y y para llegar al vector z. Aquí podemos ver que tanto w, que es la suma del vector v y del vector u, es igual al vector z, y con esto hemos resuelto nuestro problema. Como podemos ver, GeoGebra facilita entender las matemáticas de una mejor manera. Nos permite generar vistas en 3D, girar y comprender las matemáticas visualmente. Espero que el video tutorial haya sido de su agrado. Saludos desde Juchitán, Oaxaca, México.